Un 19 de diciembre de 2001 por la noche, en Argentina, una protesta masiva y espontánea estalló apenas el presidente decretó el estado de sitio. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional, para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes. La medida, tomada en un intento desesperado por frenar una ola de saqueos que ya se estaba expandiendo por todo el país, terminó provocando exactamente lo contrario. Unió a la clase media a la que el dinero ya no le alcanzaba, a los ahorristas a los que el gobierno les impedía retirar sus propios depósitos, a quienes hacía tiempo no tenían para comer y a los desocupados que llevaban años sin encontrar trabajo. ¡Que nos paguen! ¡Que nos robaron! Tengo 72 años, estoy en la miseria. Durante esa noche y a lo largo de todo el día siguiente, el país entró en una secuencia transmitida en vivo, cacerolazos, una plaza de Mayo colmada, una represión de una violencia inédita, decenas de muertos y la renuncia del presidente de la nación. El presidente Fernando de la Rúa, luego de haber renunciado, se va en helicóptero. No ha podido ser visto por los periodistas, la gente que se ha dado... Para entender la crisis del 2001 hay que retroceder al 24 de marzo de 1976. Ese día no solo se interrumpió la democracia, sino que también comenzó un cambio profundo en el modelo económico del país. La dictadura, que desea venir a poner orden frente a la inflación y los conflictos sociales, impulsó un giro drástico bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz: abrir la economía, achicar el Estado y bajar el costo del trabajo. El plan decía buscar estabilidad y modernización. Se abrieron las importaciones y se desreguló el sistema financiero. Y el impacto fue inmediato. Solo en 1976 el salario real cayó alrededor de un tercio. La industria perdió protección y empezó a consolidarse un modelo donde el negocio dejó de estar en producir en el país y pasó a estar en la especulación financiera. Con importaciones más baratas y un tipo de cambio atrasado, muchas fábricas perdieron mercado y la producción industrial empezó a perder peso. Por consecuencia, mucha gente fue despedida. Así y todo, durante algunos años el modelo dio la sensación de cierta estabilidad para sectores medios y altos, pero debajo de esa aparente estabilidad, la economía se volvía cada vez más frágil, empleo más precario y una dependencia creciente del endeudamiento en dólares del Estado, los bancos y las empresas. Ese endeudamiento externo creció con rapidez. Entre 1976 y el final de la dictadura pasó de unos pocos miles de millones de dólares a alrededor de 45.000 millones. Cuando a comienzos de los años 80 subieron las tasas de interés internacionales y el peso se devaluó, muchas de esas deudas se volvieron impagables. Hubo quiebras, inflación y crisis financiera. En 1982, con la guerra de Malvinas y la dictadura ya en retirada, el Estado absorbió deudas privadas en dólares por unos 15.000 millones, que pasaron a la deuda pública. ¡Vamos a salir adelante! ¡Vamos a ser el país que nos merecemos! Cuando Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, recibió un país con una deuda externa mucho mayor que la de los años 70 y con una inflación que desde hacía tiempo se movía en niveles muy altos. Su primer equipo económico intentó evitar un ajuste fuerte. Buscó reactivar la economía con aumentos salariales, más consumo y una negociación dura de la deuda externa, en un contexto de crisis en toda América Latina. Pero el plan chocó rápido con un límite central. Al país le faltaban dólares. El Banco Central tenía pocas reservas y sin un acuerdo con los organismos internacionales, Argentina no podía pagar ni refinanciar sus deudas. Así, en 1984, el gobierno terminó firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo obligaba al Estado a ajustar sus cuentas y le dejaba mucho menos margen de maniobra. La inflación, lejos de bajar, se aceleró todavía más y llegó a niveles extremos. Con la economía fuera de control, Greenspan dejó el Ministerio de Economía y fue reemplazado. En junio de 1985, el gobierno lanzó el Plan Austral, un intento de frenar de golpe una inflación que se había vuelto totalmente insoportable. El plan incluyó un cambio de moneda, el peso argentino fue reemplazado por el austral, y un conjunto de medidas de shock, congelamiento de precios y salarios y un mayor control de gasto del Estado. Al principio el plan funcionó. La inflación cayó con fuerza en pocos meses, la economía se reactivó y los salarios recuperaron parte de lo perdido. Durante un corto tiempo, el clima económico dio un respiro y el gobierno pareció haber encontrado una salida al problema inflacionario. Pero el alivio duró poco. El plan austral no resolvía los problemas de fondo. El país seguía necesitando dólares que no tenía y el Estado seguía teniendo dificultades para sostener sus cuentas. Cuando los controles comenzaron a retirarse, las tensiones reaparecieron. Desde 1985
1986, las empresas comenzaron a remarcar precios nuevamente, la inflación volvió a acelerarse y el plan empezó a desgastarse. Hacia fines de 1987, el contexto económico volvió a empeorar. Subieron las tasas de interés internacionales, bajaron algunos precios de exportación y el acceso al financiamiento externo se volvió cada vez más difícil. En el 88, la inflación anual superó el 300% y quedó claro que el plan austral ya no daba para más. Frente a ese escenario, el gobierno lanzó un último intento para llegar con vida a las elecciones que se aproximaban, el Plan Primavera. Este plan buscaba contener la inflación con controles de precios, acuerdos con grandes empresas y sindicatos y un esquema cambiario un poco más complejo con distintos tipos de dólar. La inflación nunca se frenó del todo. Al mismo tiempo, el margen político del gobierno se achicaba. Después de los levantamientos carapintadas y la derrota en las elecciones legislativas, Alfonsín llegó debilitado a este último intento. A comienzos de 1989, la situación terminó de descontrolarse. La inflación entró en hiperinflación, los precios empezaron a subir semana a semana, el dólar se disparó y aparecieron faltantes de productos básicos. En mayo de 1989, con los salarios perdiendo valor de manera acelerada, se produjeron saqueos a supermercados y comercios, primero en Rosario y después en otras ciudades, y el gobierno decretó el estado de sitio, pero la crisis ya era total. En medio de ese escenario, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales y Alfonsín decidió adelantar la entrega del poder. Recibimos al presidente de los argentinos, doctor Carlos Saúl Menem. A comienzos de la década de los 90, la prioridad del nuevo equipo económico era estabilizar la economía con un programa que sea creíble en un país donde ningún plan había durado más de unos meses. En marzo de 1991, Domingo Cavallo, el ministro de Economía del nuevo presidente Carlos Menem, impulsó la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años, me atrevo a decir, por décadas. La ley establecía una regla muy clara: un peso valía $1. Para que eso se cumpliera, el Banco Central solo podía emitir pesos si tenía la misma cantidad de dólares en reserva. Si no entraban dólares al país, no se podía crear más dinero. El efecto fue inmediato. La inflación cayó con fuerza durante 1991 y siguió bajando hasta ubicarse en cifras bajas, al menos para el estándar argentino. Para buena parte de la población, sobre todo en las grandes ciudades, el alivio fue bastante concreto. Los precios dejaron de cambiar todo el tiempo, los sueldos se volvieron más previsibles y el crédito reapareció. Después de años de crisis, esa estabilidad se vivió como un nuevo comienzo. Sobre esa base, el gobierno avanzó con cambios más fuertes. Muchas empresas que estaban en manos del Estado pasaron a privados: teléfonos, gas, electricidad, agua, trenes, aerolíneas y rutas. La idea era que ingresaran dólares, que se invirtiera en infraestructura y que el Estado dejara de cubrir pérdidas. Al mismo tiempo, se abrieron las importaciones y entraron productos del exterior más baratos, lo que cambió rápidamente la forma de consumir. El Estado se achicó y el funcionamiento de gran parte de la economía quedó en manos del sector privado. Entre 1991 y 1994, la economía creció a un ritmo poco habitual para la Argentina. El acceso a productos importados mejora, viajar se hace un poco más barato y la sensación de estabilidad impulsa a sectores medios a endeudarse para adquirir bienes que habían quedado fuera de su alcance durante años. Pero esa misma estabilidad empezó a tener un costo. Con el dólar barato y las importaciones abiertas, muchas industrias locales dejaron de ser competitivas. A muchas fábricas les costó sostenerse y el empleo industrial empezó nuevamente a caer.
Aunque la economía seguía creciendo, el trabajo no acompañaba ese crecimiento. Entre 1991 y el 95 se crearon pocos puestos nuevos, mientras cada vez más personas salían a buscar trabajo. El desempleo pasó de niveles cercanos al 8% a un pico de casi el 19%. El país crecía, pero lo hacía con menos trabajo y con una economía que empezaba a expulsar a trabajadores de sectores donde antes había empleo estable. El primer golpe serio al modelo llegó en diciembre de 1994 con la crisis del tequila. La devaluación en México provocó una salida de capitales de los países emergentes y Argentina, que dependía muchísimo del ingreso de dólares, sufrió el impacto de lleno. Se retiraron depósitos, el sistema financiero entró en tensión y la economía cayó en recesión. La convertibilidad sobrevivió, pero quedaba claro que dependía de factores externos que ni Argentina ni Cavallo podían controlar. Para sostener el esquema, el gobierno respondió con nuevas medidas. Reforzó los controles sobre los bancos, buscaba atraer capitales del exterior y mostraba mayor disciplina fiscal para sostener la confianza. La estabilidad se mantuvo, pero la dependencia del crédito externo se volvía cada vez mayor y la estructura productiva local seguía perdiendo peso frente al dólar fijo. El gobierno de Menem llegó a las elecciones de 1995 con la convertibilidad todavía en pie, pero con un problema que ya se sentía en la calle: el trabajo. La convertibilidad se sostiene porque entra dinero del exterior y porque las privatizaciones y la desregulación siguen haciendo atractivo al país para los inversores. Pero el desempleo se mantenía alto y cada vez más gente quedaba atrapada en la informalidad. Y ya no es algo pasajero. En este momento, el desempleo se convierte en parte estructural del modelo. La desigualdad crece y la pobreza también empieza a hacerse visible, incluso en los años en los que la economía parece estar creciendo. Aunque el dólar estaba quieto y la inflación no aparecía, algo se estaba rompiendo. En 1997 sucede otro golpe externo, la crisis asiática. Los mercados internacionales se vuelven más cautelosos y el flujo de capitales hacia países emergentes empieza a reducirse. A fines de 1998 llega la crisis rusa, que provoca una salida global de capitales. El riesgo país argentino empieza a subir, el financiamiento se encarece y la economía entra en recesión. Con esto, el Estado empieza a recaudar menos mientras los pagos de deuda siguen creciendo. Para sostener el gasto y mantener el 1 a 1, depende cada vez más del endeudamiento externo. Se arma un círculo difícil de romper. Para sostener la estabilidad del dólar, hacen falta más dólares y en cuanto peor está la economía, más caro es conseguirlos. En enero de 1999, Brasil, golpeado por la crisis asiática y rusa con fuga de capitales y sin reservas suficientes, abandona su tipo de cambio fijo y el real se devalúa con fuerza. Ese movimiento deja a Argentina automáticamente más cara frente al exterior. A fines del segundo mandato de Menem, la recesión ya era evidente y persistente. El desempleo vuelve a niveles altísimos, los salarios reales caen y la conflictividad social aumenta. Lentamente comienzan a consolidarse movimientos de desocupados, se hacen cortes de ruta y muchas protestas en provincias que ya sufrían atrasos salariales de empleados públicos. De hecho, a lo largo de la década de los 90, distintas provincias atravesaron crisis que anticiparon lo que terminaría ocurriendo a nivel nacional en 2001. Fueron estallidos aislados, cada uno con su propia dinámica, pero todos tenían elementos en común: salarios atrasados, privatizaciones que destruyeron economías regionales, endeudamiento provincial, pobreza creciente y un Estado que en muchos casos ya no podía sostener sus funciones básicas. Uno de esos primeros episodios ocurrió en Santiago del Estero en 1994, el llamado santiagueñazo, hecho que ya tiene un video en este canal. Se generó por denuncias de corrupción, crisis fiscal y violencia institucional y finalizó con incendios de edificios públicos y renuncias forzadas. La provincia de Corrientes atravesó entre el 95 y el 99 una crisis prolongada: salarios públicos impagos, uso de bonos como moneda para cubrir sueldos, movilizaciones permanentes de empleados estatales, cortes de ruta y episodios represivos que dejaron muertos. En 1996, en la Patagonia, comenzaron las puebladas que marcaron el nacimiento del movimiento piquetero. Con miles de personas sin trabajo y sin alternativas, los vecinos iniciaron cortes de ruta que se sostuvieron durante días. Al año siguiente, 1997, la protesta volvió a repetirse, esta vez con mayor organización y con un saldo trágico: la muerte de Teresa Rodríguez durante una represión policial. Las localidades petroleras de General Mosconi y Tartagal, en Salta, también sufrieron el impacto directo de la desindustrialización.
Hacia el final de la década de los 90, Entre Ríos también enfrentó un colapso fiscal severo y lo mismo ocurrió en Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Menem llegó al final de su mandato después de haber privatizado las empresas públicas, duplicado la deuda externa en comparación a la de 10 años atrás y enfrentado más de 100 denuncias de corrupción. El país llega al final de la década con inflación baja y estabilidad nominal, pero con un sistema económico exhausto, endeudado, recesivo, socialmente deteriorado y extremadamente vulnerable a cualquier cambio del contexto internacional. ¿Y si la Argentina es un país rico, por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. Fernando de la Rúa llegó a la presidencia en diciembre de 1999 con Chacho Álvarez de vicepresidente. La fórmula, una alianza integrada principalmente por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, Frente de País Solidario de centro-izquierda, había derrotado a Eduardo Duhalde en las elecciones. El nuevo presidente tenía un consenso bastante elevado, casi un 70% de imagen positiva. ¡Es el nuevo presidente! Para este entonces, la convertibilidad ya se había convertido, valga la redundancia, en una estructura rígida sostenida por endeudamiento y expectativas. Si bien había recesión y altos índices de pobreza y desempleo, el gobierno decidió mantener el 1-1, no devaluar, no salir de la convertibilidad y apostar a que el orden fiscal iba a ayudar a recuperar la confianza. 3 cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. 1, el que las hace las paga. 2, Argentina va a crecer. 3, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, $1. Y así llegamos al año 2000. Durante los primeros meses, el gobierno intentó equilibrar las cuentas públicas mientras negociaba con el FMI. El ministro de Economía, José Luis Machinea, acordó un programa que exigía reducir el déficit y prometía una reactivación que nunca llegó. Se lanzó un paquete de medidas con subas y recortes, pero en plena recesión cualquier ajuste profundizaba la caída del consumo y la actividad. La inflación era baja, pero no por estabilidad, sino por una economía frenada y sin demanda interna. Y algo muy importante es que dentro de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aparecía la reforma laboral, presentada como una forma de bajar costos, flexibilizar las contrataciones y estimular el empleo. El proyecto finalmente se aprobó, pero quedó atravesado por denuncias de coimas en el Senado que se destaparon cuando Hugo Moyano, líder camionero y gran crítico del proyecto, denunció que había escuchado al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, decir: "Para los senadores tengo la Banelco", en relación a que podía comprar los votos para aprobar la ley. Bueno, después de haber cenado estuvimos discutiendo el tema de la ley. Y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice: "Para el Senado tengo la Banelco". Y no era el único. Senadores tanto oficialistas como opositores juraban que las coimas eran ciertas. Y hay un miembro del Ejecutivo que participó en un episodio deleznable como significaría venir a comprar conciencias. Deberá ser fulminado. Hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido soborno en esta Cámara de Senadores. Y a eso se le sumó una denuncia anónima que decía que 11 senadores eran los que habían cobrado dinero para aprobar la ley y que los fondos para pagar esas coimas salían de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Chacho Álvarez, el vicepresidente y quien ya en campañas había banderado en la lucha contra la corrupción, reclamó públicamente que se aclarara la situación, mientras que De la Rúa y su círculo íntimo rechazaban la veracidad de la denuncia. Finalmente, De la Rúa decidió respaldar a los ministros y secretarios sospechados y además ascendió a Alberto Flamarique, que negaba por completo haber pronunciado aquella frase, a la Secretaría General de la Presidencia. Tan solo un día después, el 6 de octubre del 2000, Álvarez renunció al cargo de vicepresidente de la Nación. Presento
mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. El mismo día renunció a su nuevo cargo Alberto Flammarique, el más sospechado por las coimas. La alianza pierde cohesión interna y el gobierno queda debilitado, con menos apoyo parlamentario y con fricciones entre los propios socios que lo habían llevado al poder. Lentamente, De la Rúa se iba quedando solo, mientras que su imagen era ridiculizada en los medios de comunicación. Hoy les digo, yo quiero ser el banquero de todos. Quiero ser el cajero automático de todos. Señor presidente. Sí, ¿qué dice? ¿Por qué no dice voy a ser el sepulturero de todos? Tulín. Abrimos las manos con cogotero y las cerramos en brote del mañana. Repetimos. Tulín. Muy bien. Abrimos las manos, las cerramos, se dispersan y yo acompaño saltando y brincando de alegría, porque estamos bien. Mientras tanto, la recesión seguía profundizándose y los indicadores sociales se deterioraban rápido. Conseguir financiamiento se volvía cada vez más caro a medida que el riesgo país aumentaba. A la vez, la caída de la recaudación chocaba con un esquema de deuda que obligaba a renovar bonos todo el tiempo y siempre a tasas más altas. A inicios de diciembre del 2000, el gobierno presentó una solución contundente: el blindaje financiero, una ayuda financiera liderada por el FMI de $40.000 millones. El acuerdo prometía acceso a fondos para asegurar los pagos de deuda y transmitir confianza al mercado. A los pocos días, el 21 de diciembre del 2000, Fernando de la Rúa visitó el programa Videomatch, uno de los más vistos de la época, para dar un mensaje navideño. Pero ni bien pisó el estudio y a pesar del importante operativo de seguridad, un joven se le abalanzó y lo increpó por los presos condenados por el ataque de 1989 al cuartel de La Tablada, quienes estaban en huelga de hambre hacía casi 2 meses. La tablada se está muriendo. Por favor. Esto es una gran preocupación. Yo presenté un recurso a la Corte que hoy lo ha rechazado, así que estoy sobre ese tema. He hecho todo. No, está hablando el presidente de la Nación, la verdad queríamos... Luego la entrevista continuó. Así que, bueno, sobre esto yo quiero agradecerte lo que has hecho por la gente con tu mensaje permanente de optimismo, de alegría. Yo estoy convencido que por sobre un año difícil tendremos un año espectacular el próximo. Y de la Rúa confundió el nombre de la esposa de Tinelli, el conductor, que era Paula en vez de Laura, así como también del programa en sí mismo, diciendo Telenoche, que era el noticiero del canal rival. Y quiero también muchos cariños a tu familia. Sé que has tenido un hijo, te felicito, ¿estás bien? Sí. Cariños a Laura y a toda tu familia, y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que realmente es una audiencia vasta, importante, y me saludo con todo cariño. Acá he venido en otro momento. Salió del estudio por la puerta equivocada. De la Nación, el doctor Fernando de la Rúa. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, listo, terminamos el programa acá. Gracias. Nada más, muchísimas gracias. La verdad, bueno, uno en un programa en vivo de televisión, por ahí tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era nuestra intención. Que bueno, gente que estuviera protestando. Para este punto, la imagen positiva del presidente se desplomaba a un 15%. Mientras tanto, el blindaje, que permitió que las reservas internacionales alcanzaran un récord histórico, generaba alivio temporario. Pero los compromisos asumidos endurecieron aún más las metas fiscales y no se logró frenar la salida de depósitos. Y así llega el fin del año 2000. He sido criticado y agredido. Peleé duro y en muchos momentos me sentí solo. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el Blindaje 2001. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo
es dar buenas noticias. En marzo de 2001, el presidente anunció una remodelación del gabinete luego de conocerse la renuncia de Machinea. El nuevo ministro de Economía fue Ricardo López Murphy, quien propuso un ajuste profundo que incluía recortes en educación y gasto público. El anuncio provocó un rechazo inmediato tanto dentro del gobierno como en la sociedad. Renunciaron 3 ministros y ni los aliados a De la Rúa apoyaron a López Murphy, quien también renuncia después de 15 días. Para intentar frenar la crisis y reafirmar la continuidad de la convertibilidad, De la Rúa convocó nuevamente a Domingo Cavallo como ministro de Economía, quien recibió un fuerte respaldo del Partido Justicialista, así como también un impulso del ex vicepresidente. Y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. Les voy a comentar cómo me voy a manejar con la prensa. Solo voy a contestar preguntas cuando yo los cite y los invite a hablar. Me pregunten lo que me pregunten, en el lugar que me pregunten no voy a contestar preguntas. Cavallo impulsó una serie de medidas para evitar el colapso. Una de las más importantes fue el megacanje, una operación realizada mediante superpoderes otorgados por el Congreso que estiraba los vencimientos de deuda a cambio de tasas más altas. Eso bajó la presión de corto plazo, pero encareció el endeudamiento futuro y no mejoró la percepción sobre la solvencia del país. En ese momento, agosto de 2001, un recién nombrado cardenal llamado Jorge Bergoglio advirtió que había un fuerte riesgo de anarquía social. En paralelo, se implementó la regla de déficit cero, que ajustó el gasto de forma automática según la recaudación e incluyó recortes en salarios públicos y jubilaciones. El objetivo era recuperar la confianza del FMI y de los mercados, pero en un contexto recesivo, esas medidas solo profundizaron la caída y el malestar social. Unos días después, y en medio de constantes escraches, se casó con un joven estadounidense, la hija de Domingo Cavallo. Domingo era el único que le quedaba entregar a su hija a los norteamericanos. Ahí está saliendo la hija de Domingo Cavallo. Son terriblemente abuchados. De todo, le están tirando huevos de todo. De la hija de Domingo Cavallo desde todos los ángulos. Estamos más o menos como el riego país, cerca de las nubes, muy alto, cubriendo todo lo que pasa. Están saliendo Sonia y el marido. ¡Sonia! Ahí están con paraguas, con los huevazos. Vemos todos los huevazos de acá. ¡Domingo! ¡Se confesó, Domingo! Los huevazos de aquí arriba, tenemos absolutamente todo. Tenían los paraguas preparados por los huevos, está todo a pleno. Domingo, llegó la crisis a la familia Cavallo, una boca menos para alimentar, ministro. Ay, pará, loco, me pones picana, loco. Me puso picana, Pará, me picaneó, pará, filmalo. ¿Cuál fue? Este. El de sobre todo verde. El de sobre todo verde tiene una picana. Ese sobre todo verde tiene una picana. Así labura la seguridad del ministro, ¿no? Sacá la picana del bolsillo, sinvergüenza. Mostrala ahora. ¿La podés mostrar? Si no tengo picana. ¿Podés mostrar la picana? ¿Caradura? ¿Por qué no da vuelta los bolsillos? Sos un caradura. Sos un caradura, cobarde. Sos un cobarde. Eso es lo que sos, un cobarde. Lico. Bien, ahí está entonces, esa es la cara. Y mientras el ministro aseguraba que tenía las variables económicas bajo control y publicaba un libro llamado Cómo salir de la crisis, en Estados Unidos todo estaría a punto de cambiar. Los atentados a las Torres Gemelas cambiaron por completo las prioridades de Bush y la situación política y social argentina quedó totalmente relegada. El país, que dependía de la renovación constante de deuda y del ingreso de capitales, quedó aún más expuesto. El financiamiento externo se volvió más caro, más escaso y más limitado. El domingo 14 de octubre de 2001 se llevaron a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde se votaban renovaciones de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Salir del auto, ahí está el presidente. ¿Me estafaste, De la Rúa? Bueno, le empezó a gritar, me estafaste. Mirá, aguante, presidente, gritan gente que contrató. Un segundo. Una sola pregunta, presidente. No puedo más. ¿Cuándo asume, presidente? Nunca en 2 años de gestión fue tan rápido como ahora. Elecciones 2001, caiga quien caiga. Hace 2 años corría más rápido. En estas elecciones, el verdadero protagonista fue el voto bronca, que superó el 20%.
Las boletas de próceres argentinos estuvieron a la orden del día. Aparecieron listas que proponían a Juan Bautista Alberdi, a San Martín, a Manuel Belgrano y a Sarmiento. Sin embargo, uno de los más votados por quienes optaron por el voto bronca fue un personaje de historieta, Clemente, la criatura de Caloi, y su principal atributo, la falta de manos, parece haber sido fundamental. La actualidad mundial no faltó. Hubo varias propuestas para el terrorista Bin Laden y mucha sátira política. Este modelo de boleta fue de los más encontrados. Ningún partido, no voto a nadie, voto impugnado. Pero quien ganó realmente fue el justicialismo, fuerza contraria de la Rúa. Y si bien lo hizo con un caudal de votos bastante por debajo de su promedio histórico, igualmente impuso mayoría en ambas cámaras. Ramón Puerta quedó como presidente del Senado y Eduardo Camaño al frente de la Cámara de Diputados. Y así, sin vicepresidente en funciones, dos justicialistas se convirtieron en el segundo y tercer hombre en la línea de sucesión presidencial si algo pasaba con De la Rúa. Mientras tanto, la crisis se profundizaba. Las inversiones se alejaban poco a poco y eso comenzaba a generar desconfianza en el sistema financiero, por lo que familias y empresas empiezan a retirar los dólares y a guardarlos en sus casas o a enviarlos al exterior. Así, los bancos comienzan a quedarse sin liquidez y el Banco Central tiene que usar reservas para sostener el sistema. El 29 de octubre del 2001, el riesgo país llegó a 2.000. Qué difícil está la Argentina. Usted sabe que esta mañana yo pensaba, pobre Argentina, me da una tristeza, pero mira, me pondría a llorar. Bueno, pero no lo hago. Me pondría a llorar. Argentina superó a Nigeria y con 2014 puntos estamos primero en el riesgo país. ¡Vamos todavía! ¿El riesgo país cuánto está? Por primera vez en la historia de la Argentina alcanzamos los 2.000 puntos. ¿Dónde está el riesgo país? Abajo. La Argentina debería estar arriba. Sin embargo, estamos abajo. En noviembre, el caudal de retiro de depósitos se vuelve insostenible, mientras que el FMI se negaba a enviar dólares argumentando que la Argentina no había cumplido sus compromisos de mantener el déficit cero. Absolutamente ninguna interrupción de nuestras negociaciones con el fondo. Lo que ocurre es que el fondo ha dicho el desembolso que ustedes esperaban para noviembre y ahora para diciembre no sabemos bien cuándo lo vamos a hacer. Para evitar un colapso total, el 1 de diciembre el gobierno realizó la que sería su última jugada. Por un decreto de necesidad y urgencia, el 1570, se estableció lo que pasaría a la historia como el corralito, medida que limitaba los retiros en efectivo y restringía el acceso de las personas a sus propios ahorros. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Usted se preguntará por qué me ponen esta limitación. Se lo voy a explicar. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. El lunes, los pesos valen lo mismo que el viernes y van a valer 1 a 1 por siempre. ¿Qué estamos consiguiendo? Que no hay ni habrá devaluación del peso. Su ahorro va a mantener el valor que tenía, su trabajo va a mantener el valor que tenía. Tenga la seguridad. Esto buscaba frenar la corrida, pero por supuesto produjo un rechazo masivo. Fue un golpe directo a la actividad comercial y una pérdida definitiva de confianza. Yo cobro 540 pesos de sueldo, así que ni siquiera de eso. Y bueno, que Dios nos ampare. Argentina sale de adelante. Por favor, que nos devuelvan la plata que nos robaron, que trabajamos. Esto es vergonzoso, cómo nos están afanando de todo H.P.
La medida paralizó la economía doméstica. Los pequeños comercios, acostumbrados a trabajar en efectivo, vieron caer sus ventas de un día para el otro y a eso se le sumaba una generalizada sensación de estafa. Veo a la gente como media caída hoy con lo de las medidas económicas. O sea, que llegué y me fui, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En los camarines, todo el mundo así. Un gobierno puede manejar tu dinero y nosotros pensamos que el comunismo había terminado. Pero no, por ejemplo, puede manejar tu dinero y decirte lo que tenés que hacer, cuánto podés gastar, todo es una cosa... Es rarísimo. Cobro 600 pesos de jubilación. ¿Qué hice yo? Mi propia jubilación. Puse mi dinero en plazo fijo y de ahí retiro mensualmente. Entonces, con los 600 miserables que me dan... No, porque ustedes me están obligando a sacar 1000 por mes. Escuché todo lo que informaron. Usted no tiene que vivir por 600. No tiene ningún inconveniente. Pero, ¿cómo tengo que vivir por 600? Si usted dice que tiene que sacar 600. No, 600 es la jubilación que me paga el Estado. Usted va a poder sacar todo lo que tenga en sus depósitos. Pero usted no me puede determinar si yo tengo que vivir con 1000, con 2000 o con... En la tarde de hoy, me permite, no tiene ningún inconveniente. Quédese tranquila que nadie le va a tocar su ahorro y su dinero. Se lo quedan ustedes. No, nadie. No se lo queda a nadie, no se lo roba a nadie. Quédese absolutamente tranquila. Ponemos una bomba acá a la quinta. Un desafío le doy. En 6 meses, en este mismo lugar y con estos mismos periodistas nos encontramos. Y agradezcame. Lo que hasta entonces era una crisis económica se convirtió así en una crisis de confianza total. La clase media, que había sido una defensora del 1 a 1 durante años, sintió que el modelo que le prometía estabilidad terminó quitándole el acceso a sus propios ahorros. Acto seguido, la gente arrasó con lo poco que quedaba en los cajeros automáticos e iban de un banco a otro para recuperar su dinero. Pero ya era tarde. Este gobierno nos está atacando todo lo que tenemos, lo que hemos podido construir. Esa misma noche, el presidente dio un discurso por cadena nacional para defender las medidas. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Al día siguiente, en medio del malestar y de los constantes rumores de saqueos, recibió a Carlos Menem, quien venía de estar preso por la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador. ¿Cómo vislumbra usted este momento? Que hay que procurar de que el presidente de la Rúa continúe hasta el año 2003. ¿Pero puede continuar en el marco de esta situación? No le puedo dar una respuesta contundente, pero si él quiere, sí. El 5 de diciembre, Cavallo fue a dar una conferencia de prensa y habló con algunos periodistas. Domingo Cavallo, hace mucho que no lo veíamos. ¿Cómo anda, ministro? Muy bien. Bueno, ¿viene a hablar? ¿Están volviendo ustedes? Estamos volviendo, todo vuelve. Volvió Cavallo, volvemos nosotros también. Felicitaciones. ¿Viene a hablar con los empresarios? Espero que les vaya mejor que aquí. Me gustó Domingo, no tuve ni que preguntarle nada. El nuevo Cavallo. El nuevo Cavallo ya hace los chistes solo y se contesta. Lo vamos a esperar a la vuelta porque hay más preguntas. La primicia, ¿eh? Nos dio la primicia de que espera que nos vaya mejor que usted. Claro, los buenos deseos de que les vaya muy bien. ¿Piensa que va a terminar su mandato, ministro, o va a pedir un mega canje de ministro? Miren, ahora tengo que ir a mi auto. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Cómo no respondo preguntas imprudentes. Porque lo veo medio devaluado y si no, el blindaje va a tener que ser en su casa, ministro. 10 días después, el 15 de diciembre, la actitud del ministro ya era distinta. Es el último optimista que queda en la República Argentina, doctor Cavallo. Bueno, está bien que ustedes busquen crear un buen humor, me parece muy bien. Pero tengan en cuenta que estamos viviendo un momento difícil para el ministro de Economía prestarse a un show y a los chistes en un momento como este, donde los... Doctor, estaría bueno que usted genere un poco de buen humor. Apelo a tu patriotismo para que entiendas que por más importante que sea el humor y los chistes que vos puedas hacer para la televisión, es muy importante que el ministro de Economía se pueda ocupar de los problemas graves que tiene la Argentina. Doctor, apelamos a su patriotismo también para que nos dé un poco de buen humor a nosotros. Venimos de mal en peor. Bueno, encárguense ustedes de alegrar a los argentinos. Doctor, una cosa más. Desmiéntame todo junto. De que el sufrimiento sea lo menor posible. Doctor, desmiéntame todo junto. Default, desmiéntamelo. Dolarización, desmiéntamelo. El ministro renuncia, desmiéntamelo, por favor.
El presidente renuncia. Todas las mentiras juntas del doctor Cavallo que se retira, señores, en exclusiva por CQC. El país entró entonces en la fase final de la crisis. La recesión se profundizó, los indicadores sociales se agravaron y la presión política creció. El modelo de convertibilidad llegó a su límite y el gobierno, sin apoyo interno ni externo, quedó sin margen para sostenerlo. Mientras tanto, los programas de archivo de la época rescataban todos los furcios de Cavallo. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los miedos. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda de... A medida que diciembre fue avanzando, la crisis se volvió económica, política y social al mismo tiempo. Mientras tanto, y para evitar saqueos, algunos supermercados comienzan a entregar bolsas de alimentos. Yo soy una mina que no tiene trabajo, no consigue trabajo por tener 39 años y por tener 4 hijos. Hablo perfectamente inglés, sé computación, estoy preparada y no consigo trabajo y tengo que terminar así. Me da vergüenza de ser argentina. He parido niños argentinos. Mis hijos van a una escuela pública y ni siquiera sé si tienen un futuro. Yo hoy tengo que hacer la calle porque no tengo otra alternativa. Mientras que otros se apostaron armados en los techos para defender sus lugares de trabajo. Y así, con ese clima, llegamos al 19 de diciembre de 2001. Ese día amaneció con una tensión que se venía acumulando desde hacía semanas atrás. De hecho, en distintos puntos del país, algunos saqueos habían comenzado a desatarse desde el día anterior. Bueno, vemos cómo todos los vecinos están ingresando ahora al interior del supermercado. Es impresionante esto. La bataola que se está dando. Impresionante. Cuidado, Mariano. La cantidad de gente que con el carrito a cuestas están llevando mercadería. Llevan toda clase de mercadería. Ustedes podrán escuchar los disparos de fondo. Se puede apreciar cómo sigue el enfrentamiento de los vecinos de Villa Banana con la policía. Y mientras tanto, una de las manifestantes que con insultos se refirió a la policía que está siendo detenida va a ser llevada a la fuerza. Se niega a ser detenida. ¿Cómo sigue ahora este operativo? No sé. Es muy tensa la situación que se vive en un depósito de supermercado propiedad de coreanos. Uno de ellos que está armado, que está con un arma blanca en su poder, 2 cuchillas enormes. La situación acá se ha desbordado totalmente se ha desbordado la situación. Los propietarios defienden lo suyo, como es lógico, y las piedras vuelan desde todos lados. No hay presencia policial, está todo desbordado. ¡Hambre! Porque toda la gente que está acá, por más que trabaje, hermano, no hay plata, no hay nada. Pero ahora, las cámaras de televisión mostraban que los saqueos habían comenzado en el conurbano bonaerense y en Capital Federal. Llevan toda la caja, la máquina sí, como estaba. ¿Y después con la mercadería? Y después sí, con la mercadería. Primero, diríamos en una palabra, robaron, asaltaron y después empezaron con la mercadería. Hola, mira, Cavallo, esto para vos. Yo soy un pibe joven y tengo 3 pibes. Si vos lo hubieras pensado antes, todo esto no hubiera pasado. Va a laburarte, te anotan, te dicen no hay trabajo. Te llaman, después te llaman. Va a otro lado, te anotás para que te llamen y lo mismo, dejás teléfono, dejás documentos, dejás todo y no te llaman. Señora, bueno, ¿por qué llegó a esto? Porque sí, por la gran necesidad. Voy a vender en el trueque, aunque sea esto, para darle comer a mis hijos, porque el gobierno no se fija en la malaria que estamos pasando. Ya nos mete la mano en el bolsillo, en todos lados. ¿Qué siente tener que hacer esto? Impotencia total.
La situación era tan crítica que a media mañana un grupo de senadores radicales pidió la renuncia de Cavallo y que el presidente ejecutara un plan que terminara con el corralito y también con los saqueos. Luego marcharon a Casa Rosada. De la Rúa, mientras tanto, asistió a una reunión política en la sede de Cáritas, pero por los abucheos de la gente tuvo que irse antes de que terminara. Ramón Mestre, ministro del Interior, también estaba en esa reunión y al salir minimizó o ignoró los saqueos. Con respecto a los saqueos. No sé, no conozco, estoy acá toda la mañana. A esa altura, el apoyo político al ministro Cavallo ya se había erosionado, pero el gobierno temía que su salida precipitara aún más la crisis financiera. Mientras tanto, en las provincias había una fuerte represión. Por la tarde, la situación se volvió aún más crítica. Los saqueos continuaban. El mercado se inauguró hace un mes. Es gente que habitualmente venía todos los días, todo el día, continuamente a comprar, porque lo he comprobado yo. Llegamos con la policía, todo, pero fue incontrolable esto. Ya habían roto la persiana, ya habían ingresado al local y no se pudo controlar más. 20 policías contra 400 personas que había en el lugar. Los manifestantes se llevaron todo tipo de mercadería y hasta el árbol de Navidad que adornaba el comercio ante la desesperación de su dueño. Mira, perro. No hay policía, nada. Policía, no, policía. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. Soy enfermo. Tengo ya HIV y no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. ¿Una batalla campal para sacar las cosas, la mercadería? No sé, mire. Yo sé que no tengo trabajo y me quedé sin trabajo y tengo 5 chicos, por favor. Están destruyendo el comercio. Y bueno, hermano, que si tiene que fijar el gobierno en nosotros, no nosotros en ellos. ¿No recibe ningún tipo de ayuda? Ninguno, hace 6 meses que busco trabajo. Tengo 3 chicos, no sé qué darle, loco. ¿Es la primera vez que salís a la calle así? Sí, lamentablemente, mira, me está viendo toda la gente que me conoce, pero sí, lo tengo que hacer. Hombre, al propietario lo arruinaron. ¿Y qué va a ser? Nosotros estamos arruinados, mis hijos, porque yo quiero un futuro y no lo veo. Luché, 41 años estoy luchando. Muchos años de comerciante acá en la zona, nunca algo. 26 años. Pienso igual que ellos. ¿Usted le vendía plazos a muchos de los que lo saquearon? Muchos de los que saquearon, sí, señor. Pero yo sufro igual que ellos. Y estoy padeciendo igual que ellos. ¿Sabe cuánto perdió aquí, cuánto se llevaron? Todo. No quedó nada. Mucha tristeza de lo que está pasando. Una heladera se llevaron de la esquina, ahí entre 3 y nadie le dijo nada. Ahora yo le pregunto a nuestros gobernadores, al presidente, a Cavallo, a Mestre, que dice que está todo bien, Mestre. Pero si está todo bien, ¿por qué no viene acá? En cambio está brindando con Sandón y Luigi Bocca en la Casa de Gobierno. Ese es un caradura como todos los otros políticos que tenemos, que están todos durmiendo y están todos diciendo de que estamos todo bien en este país. ¿Qué es lo que estamos bien? ¿Pero qué están viviendo? ¿En una caja de sorpresa? ¿Dónde están esta gente? ¿Viven en una burbuja? ¿Pero por qué no aparecen y salen a la calle a ver el hambre que hay? Son unos mangas de delincuentes, que salgan a la calle y vean el hambre que hay, porque esta gente puede llegar a ver algunos malandras que quieren, que están mal, pero hay mucha gente que realmente la necesita. Se seguían produciendo constantes enfrentamientos con la policía. Y la estabilidad del gobierno entra en duda. Decíamos saqueos, cacerolazos y también en estos momentos hay lugares donde se está repartiendo comida. Todos los ciudadanos argentinos nos hacemos preguntas, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, ¿será Cavallo el ministro de Economía mañana? Y si no es Cavallo, ¿quién es el ministro de Economía? El otro día Cavallo, el domingo creo, dijo que los saqueos no solucionan los problemas de la Argentina y tiene razón, no solo no los solucionan, sino que los complican, pero algunos han solucionado la cena, la modesta cena de esta noche. Para ellos no es poco, es doloroso, pero es dramáticamente así. Nos espera una larga noche, una larga jornada llena de zozobras, preocupación y las incógnitas que siempre se plantean en la Argentina, hasta las más descabelladas. Desde el punto de vista institucional, ¿cómo será el día de mañana para nosotros?
Hasta mañana. Ahora, ¿vos creés, después de ver todas esas imágenes, que Caballo no tiene que ir preso? Liquidó el país. Yo primero creo en la justicia y creo que la gente tiene que ir preso cuando lo decide un juez, no cuando se me cante a mí. No. O sea, no, si no, estamos cayendo... Pero el señor desoyó la justicia hace 24 horas. En todo caso, lo tendrá que decir Edu. Yo creo en lo que determinan los jueces. Y vos también sos abogado. Y como los saqueos no se detenían, hasta se comenzó a correr la voz de que quizás eran orquestados por la oposición, por lo que algunos periodistas, desde sus programas en vivo, salían a hablar al respecto. Hoy escuché a mucha gente preguntándose si esto estaba armado. Sí, esto estuvo armado. Esto fue armado por Cavallo, por Escasani, por el Fondo Monetario, por De la Rúa, por Lombardo, por Moneta, por Menem, por la Corte Suprema. Esto fue armado. Hace años que esto se estaba armando. Escuché a gente diciendo, pero mirá, se afanaban televisores, se afanaban heladeras, esos no son tipos con hambre. ¿Qué esperaban ver? ¿Gente haciendo cola con un numerito en la mano? ¿Esperaban que el día que la cosa empezara a estallar hubiera gente educada, poniéndose bien la servilleta arriba del pantalón, comiendo con los cubiertos que tienen que comer? Es loco porque el mismo sistema que nos toca el culo nos pide, cuando se le ocurre, buenos modales. Pero no nos tocan el culo con buenos modales. Ya avanzada la noche, De la Rúa anunció por cadena nacional que a partir de ese momento regía el estado de sitio. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. La medida buscaba transmitir autoridad, pero logró el efecto absolutamente contrario. Apenas terminó el mensaje, comenzaron los primeros cacerolazos espontáneos en distintos barrios de Buenos Aires y del país, muchos de ellos protagonizados por sectores de clase media que hasta ese momento no habían salido a las calles. Y está sucediendo ahora, a las 11 menos cuarto pasadas de la noche, una serie de cacerolazos espontáneos en distintos lugares de la ciudad. No sé si este va a ser el último mensaje de la Rúa como presidente, pero va a ser un discurso recordado, seguramente por el nivel de autismo que él mismo contiene. Por distintos grupos de comisaría, señores, es algo espontáneo, al parecer, algo espontáneo, que la población se volcó a las calles, Hay un ruido ensordecedor de bocinas aquí en Plaza de Mayo. Autoconvocados, grupos de ciudadanos pasan con sus automóviles y están rodeando la Casa de Gobierno. Señor, ¿por qué vino? Yo no lo voté a Cavallo, yo voté a De la Rúa. Yo no voté esta política económica, yo voté una política económica para todo el pueblo. La gente tiene hambre. Los saqueos no los justifico, justifico esto, que el pueblo salga a la calle, que se defienda los intereses del pueblo. No se aguanta más esto, Cavallo se tiene que ir, está agotado. En Buenos Aires y en cuestión de minutos, miles de personas se concentraron en Plaza de Mayo. El reclamo ya no era solo contra el corralito o la crisis económica, era un rechazo directo al gobierno y a la política. La gente autoconvocada a las 11:32 de la noche
han cortado la intersección de las avenidas Pueyrredón y Córdoba. Esto ocurre en distintos puntos del país. Lo que comenzó a la mañana con saqueos en supermercados continúa aún de noche. No sirve para nada, la gente se muere de hambre. No sé, no tengo palabras, son todos ladrones, nadie va preso. Son mis ahorros de toda la vida. ¿De qué manera yo voy a poder seguir trabajando? ¡Que nos paguen, que nos robaron! Tengo 72 años, estoy en la miseria. ¿Por qué realmente en todo el esfuerzo de un trabajo, jóvenes, viejos, adultos, todos hemos puesto el sacrificio y la vida y ahora nos quitan todo? Tenemos que volver a empezar. No es justo, señor. ¡Menem, compadre! ¡La concha de tu madre! ¡Menem, compadre! ¡Que devuelva la guita, loco! ¡Que devuelva la guita! En estos momentos en que aparece por primera vez la clara consigna que se vayan todos. Rápidamente, la gente colmó las escalinatas del Congreso. Pasadas las 12 de la noche y ya iniciado el 20 de diciembre, el caudal de personas era cada vez mayor. Mucha gente que está dirigiéndose de distintos sectores de la capital federal hacia Plaza de Mayo. ¿Servirá esto? Para que sí. Antonio, son casi la 1 menos cuarto. No sé, se me pasó volando, perdón. La gente en vez de ir a dormir y a descansar, salió toda junta a la calle ahora, en todo el país. Nos están mandando mail de todo el país. De todo el país. Significa que algo pasa, la gente no se va a ir a dormir. Pero es la dirigencia en su conjunto la que está cuestionada. Yo creo que no habría que equivocarse, aunque en estas circunstancias, en estos momentos, en los momentos en que estalla la irracionalidad, la intemperancia y la violencia, no hay demasiado resquicio para introducir el sentido común, casi, que es el único espacio que habría que reclamar en este momento. Pero creo que no habría que equivocarse en apreciar qué es lo que estamos teniendo delante de los ojos. La tensión comenzaba a aumentar y la policía empezó a reprimir.
por todos lados. ¡El pueblo está en paz, loco! ¡Mira lo que hace! La policía está entrando por las calles laterales. Ustedes observan cómo efectivos de la Guardia de Infantería, de la Policía Federal, están disparando indiscriminadamente. 904 adelante. Yo de la idea de tirar gas de manga de boludo. Manga de hambre y usted va a tirar gas de manga de boludo. A raíz de los disturbios, casi a la 1 de la mañana y después de que las protestas se instalaran también en la puerta de su casa, renunció Domingo Cavallo. Perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Vale, pero supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno, esperemos. Señores, acaba de renunciar, le está llevando en este momento... Yo aplaudo. Bien. Pero en Plaza de Mayo los conflictos continuaban. Y si bien un gran porcentaje de la gente comenzó a retirarse debido a los gases lacrimógenos, ¡Hijo de puta! ¡Mirá! ¡Ese la concha de su madre! ¡Que se vaya este gobierno dictatorial! ¡Forro del gobierno, lo que son! ¡Forro de la rúa, la concha de tu madre! ¡Levita de la calle! ¡Vamos a matar a todos! ¡Hijo de puta! Esto no se hace. Son peor que los milicos este gobierno, viejo. ¡Que denuncien, que se vayan, hijos de puta! ¡Hay criaturas! ¿No se dan cuenta que es el pueblo el que está afuera? Son hermanos de Videla estos, hijos de puta. No sé de dónde sos, pero es la primera vez en mi vida que vengo a reclamar por lo que me corresponde. Tengo 45 años, laburé toda mi vida. Esto no es justo, viejo. La muerte para estos, hay chicos acá, vinieron los chicos, mirá, vino toda la familia. No estábamos haciendo ningún quilombo. Es toda gente sana, reclamamos lo nuestro. Hay que matarlo. No quieren tener a su familia, la policía debe a su familia, ¿no? La democracia, el hijo de puta este se tiene que ir. Hijo de puta no parecen argentinos, viejo, parecen de otro planeta. La violencia se terminó diseminando por las calles de la ciudad y se produjeron enfrentamientos con la policía en diversos puntos. En paralelo, otro gran grupo volvió a instalarse en las escalinatas del Congreso con la intención de ingresar de alguna manera. Apostado en el lugar, un grupo de policías intentaba contenerlos, pero no era personal capacitado para contener una gran manifestación. Eran policías de comisarías de la zona equipados con su arma reglamentaria. Y poco a poco se iban viendo sobrepasados. Alrededor de las 3:30 de la mañana, una sucesión de disparos hizo correr a la gente de forma repentina. Dos de esos disparos dieron en Jorge Demetrio Cárdenas, un hombre que estaba intentando mediar entre la policía y quienes los atacaban. Al ser impactado, no pudo mantenerse en pie y se deslizó por las escalinatas. Quedó adelante, señor. Desplace ambulancia del SAME, hay un lesionado ahí sobre la escalinata del Congreso. Hay una persona que la está mostrando por Crónica TV con aparentemente una convulsión. Si hay algún personal que se pueda acercar como para que se observe la presencia del personal policial asistiendo hasta la persona hasta que arribe la ambulancia del SAME. Ahí arribó la ambulancia policial. Que lo asista, por favor, que lo asista al ciudadano. Jorge pudo ser asistido esa noche, pero falleció en agosto de 2002 por complicaciones derivadas de esas heridas. Al amanecer, aún se podían ver a los policías que habían pasado toda la noche en el lugar, mientras que el país se enteraba de la renuncia del ministro de Economía. Vemos los títulos destacados de la tapa del diario Ámbito Financiero. Renunció Cavallo y todo el gabinete después de una espontánea reacción popular de madrugada. Cacerolazo en toda la ciudad de Buenos Aires y concentración con incidentes en Plaza de Mayo y el Congreso. Alrededor de las 8 de la mañana, un grupo de unas 50 personas se volvió a acercar a las inmediaciones de la Casa de Gobierno. He venido para luchar acá, para apoyar todo este movimiento, del cual es la única forma de manifestarnos, porque no nos escuchan, se llevaron todo, dejaron una triste Argentina
miseria, hambre, enfermedades, olvido. Hugo, buenos días. Continuamos aquí en esta Plaza de Mayo, donde ayer se autoconvocó el pueblo argentino. Bueno, como pueden ver, hoy sigue un grupo importante de gente aquí haciendo sonar su voz de protesta. Están golpeando ininterrumpidamente desde hace varias horas estos cestos de basura, pese a la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Ellos siguen reclamando contra el rumbo económico del gobierno y contra las políticas tomadas por el presidente Fernando de la Rúa. Y los minutos fueron pasando y cada vez más gente se acercaba a Plaza de Mayo. Pero realmente me parece que este tipo, este boludo que tenemos como presidente, se tiene que ir, porque no hay otra para mí. ¿Qué espera del presidente para hoy? Que renuncie. Gracias, A ver, aquí una chica joven. Bueno, vos estás golpeando, te vimos desde muy temprano. ¿Viniste ayer también? No, no pude, por eso vine ahora. Bueno, ¿y cómo lo viviste ayer? Toda la gente saliendo a la plaza. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Eso es lo que es la reacción perfecta. Ahora el tema es los del gobierno que hacen, los que están en el poder que hacen. Y la represión policial no tardó en iniciarse. Apenas pasadas las 9:30 de la mañana comenzaron las primeras detenciones. Acá está la palabra de su comisario, Víctor Hugo. ¿Qué va a pasar, su comisario? Nada, estamos tratando de ubicar a la gente detrás del vallado policial, pero no se la hace. Y nada más. Me parece perfecto. La gente lo quiere retirar, su comisario. ¿Qué va a pasar? Comisario, ¿por qué la medida de llevarlos hasta allá atrás? Por una cuestión de seguridad. No repetir, la espalda nuestra está la Casa de Gobierno. Con la falta de mérito. Hay problemas ahora en la Plaza de Mayo, lamentablemente. Hay una persona arrastrada por... Están llevando detenida a una persona, Víctor Hugo, que se resistía a retirarse, como pedía la policía. Lo están subiendo a un camión. Ya se lo han llevado. Se están llevando a otra persona detenida, a otra persona que... Aquí hay una mujer que se la están llevando de los pelos, es terrible esto. Hay una total brutalidad por parte de la policía. Fíjate, Guillermo, cómo se la están llevando. Hay empujones. Bueno, esta situación se ha descontrolado totalmente. De los pelos llevaban a esta mujer, Guillermo. Comisario, ¿por qué se dan estas detenciones, comisario? Por no acatar la orden policial de retroceder. Agotamos todas las instancias. Pero, comisario, ¿por qué la policía está del otro lado de la valla ahora? Ya le pidieron a la gente que se pusieran del otro lado. ¿Y por qué pasan los oficiales? Pero perdónenme, no acatan la orden, no acataron la orden a pesar de que hace que estamos hablando más de 2 horas y media. Discúlpeme, después seguimos. Bueno. Se llevan a otro detenido. Ya uno había sido introducido en el camión. Sí, varios ya. Ya son varios. Víctor Hugo. Sí, Guido. Bueno, lamentablemente hay que informar que están llevándose detenidas a 2 o 3 personas más. Fueron 3 hace un ratito y ahora están siendo llevadas 2 más. Pasa, Guido. A la mujer, a los chicos. ¿Por qué te están deteniendo? ¿Cómo es tu nombre? Carlos Parra. ¿Por qué te llevan? No sé. Nada, le estoy diciendo que ellos se dedican a una profesión y no dejan de ser apenas unos patoteros. Los rebajan y son apenas patoteros de 15 mangos al día. ¿Te pegaron? Todavía no, pero parece que este muchacho tiene ganas. Nada, estoy hablando, nada más, y expresando mis ideas, lo que yo pienso. A lo largo de las horas siguientes, cada vez que la policía lograba despejar la plaza de manifestantes, esta se volvía a llenar en minutos. La gente le cantaba en la cara a la policía.
cada vez se congregaban más personas. Madres de Plaza de Mayo también se acercaron al lugar y en tan solo minutos fueron víctimas de la represión. Toda esa violencia comenzaba a escalar de forma atroz. Desplazándose por la Plaza de Mayo, corriendo de mala manera a la gente que estaba apostada del otro lado del vallado, Madres de Plaza de Mayo, resistiendo a la embestida de los caballos. Realmente una situación incomprensible se está viviendo en la Plaza de Mayo. Le están pegando al caballo y le pegan palazo a este hombre. Uno de los caballos cae. Se ha descontrolado, ahora empezaron los disparos. Esto es increíble. ¡No, señor! ¡Estamos siguiendo el... Sí, señor, esto fue un palazo. Mientras aquí a unas abuelas las están subiendo a un móvil. ¿Le han pegado, abuela? Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera. Están pegando a este hombre que no se quiere mover. ¡Pará, loco! ¡Pará, hermano! ¿Por qué están pegando de esta manera? Los camiones hidrantes comenzaron a avanzar de manera coordinada, los gases lacrimógenos a volar por el aire y el caos se da por iniciado. Hijo de mierda, el chanchero, la concha de tu madre, porro, gritado. La Policía Federal está agarrando de los pelos. Una persona mayor, sí, lo pegaron a palo más. ¿Por qué lo detienen? Porque estuve defendiendo a uno que le pegaron sin motivo. ¡En línea! ¡No va a salir en línea! Ya que viene el caballo por todos lados. ¡Acá, en línea! No son los manifestantes que estaban en la Plaza de Mayo. Esta gente que desde sus oficinas, desde sus balcones, está insultando a la policía. Es una locura. Le están tirando balas de goma a los manifestantes. ¡Pablo! ¡Pablo! La policía actuó también atropellando a un reportero gráfico. Los detenidos eran llevados de los pelos y la gente era arrollada por los caballos. Todo esto transmitido en vivo para el país entero. La violencia era realmente impresionante e inaudita. Recién llegué, señor. Recién llegué, estábamos sentados y nos tiraron los caballos encima. No nos dieron tiempo ni a pararnos. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Me sacó un dedo. Me falta un dedo. ¿Tiene un dedo amputado? Sí, señora, tengo un dedo amputado. ¿Cuándo sucedió? ¿Recién? Bien, señorita. ¿La última corrida? Sí, recién. Los hidrantes hacían efectivamente retroceder a la gente. Pero en cuanto las fuerzas retrocedían, la gente volvía a avanzar. Realmente son continuos ataques, balas de goma, gases lacrimógenos, corridas por todos lados, pero el pueblo insiste, se resiste y una vez más se acerca hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo. Y otra vez la historia que se repite.
La gente entrando otra vez a esta Plaza de Mayo. Se lo vuelve a recibir en medio de un clima de mucho nerviosismo. ¡No abandone el pueblo, no abandone! De las vallas. Ya esta vez tiene una actitud de volver a ingresar. Mirá, yo creo que es muy lamentable el hecho de que nuestro gobierno, el que el pueblo eligió en su momento, haga esta escena para el mundo. Es una vergüenza. Están vendiendo un pueblo que no es. Están vendiendo algo que no existe en nuestro país. El pueblo es el que quiere trabajar. El pueblo es el que quiere estar y defender. No creemos que exista otra salida que no sea Ezeiza. Bueno, otra vez los gases lacrimógenos. Otra vez los disparos, guarda. Mientras tanto, los senadores le pedían un gesto de grandeza al presidente de la nación. Y que lamentablemente el rumbo económico elegido ha desbordado totalmente la situación social que hoy impera en la Argentina, con lo cual estamos pidiendo un gesto de grandeza al presidente de la nación para superar estos lamentables hechos que hoy están pasando y que pasaron en el país. ¿El gesto de grandeza implica la renuncia también, senador? El gesto de grandeza lo tiene que interpretar el presidente. ¿Este gesto de grandeza lo pide usted o lo piden los bloques, senador? Lo piden los bloques en forma conjunta en el documento que le acabo de entregar. Muchas gracias. Apenas pasado el mediodía, la jueza María Romilda Servini de Cubría se acercó a la plaza y ante las cámaras de televisión ordenó que se detenga la represión. Retira la caballería, se pone la custodia allá y la gente que pueda venir a la plaza si quiere cantar y gritar todo lo que quiera. A partir de este momento, el caudal de personas que se dirigirá a Plaza de Mayo sería impresionante. A lo largo de las horas siguientes, todo parecería totalmente cíclico. La gente tomaría la plaza, la policía los reprimiría hasta hacerlos retroceder y apenas pasados unos minutos, la gente volvería a posicionarse. Aproximadamente a las 2 de la tarde aparece una corona fúnebre en escena, para velar a Cavallo y a la clase política. Es más o menos a partir de este momento, cuando la corona es tirada detrás del vallado policial, que todo se descontrola. La gente seguía llegando y la represión no se detenía. Bueno, la gente ha tomado una actitud pacífica. Están tirando gases de goma. Bueno, comenzaron a arrojar agua para dispersar a los manifestantes. Pablo, para atrás. Pablo, para atrás. Por favor, Pablo. Bueno, volvió la represión. 2 menos 5 de la tarde. Se hace irrefrenable el accionar de los manifestantes que regresan para realizar el intento de ocupar esta Plaza de Mayo. La policía intenta restablecer el orden, pero se ve virtualmente superada por el tenor de esta manifestación. Los cagaron a palos. El pueblo cagó a palos al pueblo, porque la policía es pueblo, tienen hijos, madres. Esto es lo que
han arrojado cerca tuyo. Cerca mío, yo estaba trabajando, estaba en Diagonal Norte, tranquilo, empezó a llover gases, al lado mío me cayó, al lado de mi pierna, ¿En tu caso? Me pegaron, mira. Me pegaron en el brazo, le pegan a las mujeres, a los chicos, hacen cualquier cosa. ¿Vos desde qué hora estabas aquí? De las 12 más o menos. De las 12. ¿Cuál es tu sentimiento ante esta situación? Vengo a cantar, vengo a pedir bien que se vayan. Y ellos reprimen continuamente. Nosotros no los reprimimos a ellos, ellos se están reprimiendo. Es para ayudar al pueblo, porque esto no da más, nada más que eso. A los políticos porque están calentando a la gente desde las casas. Se van a venir acá y se va a armar un quilombo bárbaro. Que no los dejen hablar más, porque lo que están hablando son los que se afanaron todo durante todos estos años. No sean boludos, en serio. Señor, un testimonio. Usted estaba intentando manifestar y quería... Mirá, estoy trabajando y vine a plegarme a esto. Esto es una barbaridad, la represión que vi recién al lado de la pirámide. La gente sentada pacíficamente y los caballos alrededor de ellos. Con violencia, con balas de goma, con gases. Esto es desesperante que esté pasando en la Argentina, en democracia como estamos. Parece que no hemos aprendido nada, o por lo menos del otro lado no han aprendido nada. La gente intenta resistir pacíficamente la protesta. Vos la ves, no tiene absolutamente nadie nada. Gente de trabajo como yo, que están manifestando porque quieren que esto se defina de una vez por todas. Pero sin embargo la policía reprime. De hecho, había gente sentada en la plaza y la policía les tiraba directamente los gases lacrimógenos para moverlos. La orden era clara. La plaza debía quedar despejada. Sí, Omar, estamos viendo, mientras escuchamos el relato de Omar, información realmente importante, cómo la policía montada literalmente pasaba por encima de un grupo de manifestantes que se encontraban sentados en Plaza de Mayo y, como vemos, están siendo ahora víctimas de los gases lacrimógenos. Milva, no sé. En paralelo, mientras todo esto ocurría en Capital Federal, se producían saqueos en Tucumán, en Neuquén y en varias partes del conurbano bonaerense, entre otras. Son las 6:05 de la tarde, estamos en el acceso al supermercado Walmart. El panorama es desolador. La gente está trayendo cajas, está levantando cajas de la basura y no sabemos si los productos que están sacando de estas cajas están vencidos. Ahí pueden ver que se pelean entre ellos para poder obtener algún tipo de alimento. Para este momento ya había unos 16 muertos en todo el país. La gente no pensaba retirarse y el centro de la capital estaba inmerso en una gran nube de gases lacrimógenos. Está sucediendo, otra vez corridas, realmente es incesante, esto es cíclico, se calma solo por algunos momentos, pero la situación vuelve a tensarse enseguida porque los manifestantes no se retiran, sino que simplemente se reagrupan en las calles laterales para, apenas tienen una oportunidad, tomar nuevamente su posición dentro de la Plaza de Mayo. La población usaba improvisados vallados para intentar obstaculizar el recorrido de los camiones hidrantes y de la policía montada. Y que la han puesto como barrera de contención para tirar desde allí lo que sea a la policía montada que se mantiene firme. Botellas que vuelan, le tiran de todo a la policía montada que ahí va otra vez hacia la gente. Hay disparos de bala de goma. Un caballo que se ha llevado por delante a un fotógrafo. Las sirenas de ambulancias del SAME que al mismo tiempo se están acercando. La situación se repite, parece ser cíclica. Los manifestantes se acercan unos metros, de a poco, lentamente. La policía parece no actuar cuando, de golpe, ayudados por carros hidrantes, van al ataque. Esto provoca corridas, pero más tarde todo se vuelve a repetir. Y si eran dispersados a calles cercanas, se manifestaban en ese lugar. Bicicleta, gente de traje, gente común, todos están ahora van en contra de la caballería. ¿Observan ustedes? Se viene como un balón la gente. Para luego correr a la policía, mientras que grandes columnas humanas se dirigían hacia el obelisco.
Aproximadamente a las 4 de la tarde, De la Rúa brindó una improvisada conferencia de prensa. A lo largo de 15 minutos, propuso un gobierno de coalición. Asumo mis responsabilidades por la situación que me toca administrar, pero debemos oír el reclamo popular. Los convoco, por eso, a este acuerdo, con valentía y patriotismo. No estoy pidiendo apoyo a mi persona, sino respaldo a las instituciones y las mejores soluciones para el pueblo y el futuro de nuestros hijos. No estoy acá porque me aferre a un cargo, sino porque es mi deber. Y estoy aquí porque soy yo, como presidente de la Nación, quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. De más está decir, la propuesta fue rechazada casi de inmediato por el justicialismo. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Y todos insistían en su renuncia. Yo diría, para aclarar a la gente que lo que está pasando, me parece que ya está renunciado La Rúa. Si nosotros sumamos 2 más 2 son 4. Y exactamente en el mismo momento en que el presidente daba esa conferencia, la represión mostraba su lado más sangriento. Gastón Riva, de 30 años, cadete de moto y delivery, Diego Lamaña, de 27, deportista profesional de BMX, y Carlos Almirón, de 23, quien ponía membranas con su padre y hacía changas, fueron alcanzados por munición de plomo de una escopeta 1270. La policía ya no estaba disparando solo con balas de goma. Mientras tanto, el pueblo seguía intentando ganar la plaza. La policía reprimía, la gente retrocedía y todo volvía a comenzar. A los gritos la gente reclama volver a avanzar. Mucha gente joven, muchas mujeres. La policía continúa disparando. Los jóvenes decidieron avanzar y allí corren todos. Son alrededor de 2.000 personas las que están apostadas. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, un grupo de policías se vio acorralado entre los manifestantes y corrió a refugiarse a un banco. Cuando se vieron sobrepasados, decidieron disparar. En total, 59 balas salieron desde adentro del banco, atravesando los vidrios e impactando en la gente. Varias personas resultaron heridas y una de esas balas impactó en la cabeza de Gustavo Benedetto. Tenía 23 años y era repositor en un supermercado que había sido saqueado ese mismo día, por lo que se había quedado sin trabajo. Era la primera vez que asistía a una manifestación. Fueron disparos de arma de fuego. Un arma de la Policía Federal. Allá se quedaron sin balas, se quedaron sin balas de goma y empezaron a tirar con balas de verdad. Observen ustedes. Avanza la policía, se repliega la gente. Ahí estamos ubicados exactamente en la intersección de Chacabuco y Avenida de Mayo. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Las horas pasaban y la situación no se apaciguaba en absoluto. El enojo era cada vez mayor y la violencia solo generaba más violencia. Cuidado.
pibito está conmigo, loco, este pibito está conmigo. No, lo van a matar. La gente no dejaba de llegar a la plaza y la policía no dejaba de recargar sus armas. Ya no importaba si eran balas de goma o de plomo. La orden era clara: mantener la plaza despejada. Cuando la situación se descontrola y los primeros muertos empiezan a confirmarse, varios ministros presentan su renuncia y la ciudad es la fiel representación de un campo de batalla. Y en paralelo a lo que ocurría en Plaza de Mayo, había grandes saqueos y destrozos en locales cercanos del microcentro porteño. Está el supermercado norte. Disuadir a esta gente, ¿captado? Hoy la policía se dio abasto para reprimir a los ciudadanos que tranquilamente en la Plaza de Mayo estaban protestando, sin cometer el más mínimo daño. Estaban protestando, gritando, quejándose. Pero aquí, donde están rompiendo todos los delincuentes, no encontramos un solo uniformado. Finalmente, a media tarde, y con un número creciente de muertos y heridos, De la Rúa entiende que su gobierno no tiene respaldo político para seguir. Mira, César, en este momento los principales hombres de negocio del país tienen la notificación a través de principales líderes del oficialismo, los integrantes del ex gobierno, ya se puede decir, y del peronismo de Fernando de la Rúa se va. Ya esto es la información que existe a nivel económico. Evidentemente el de la Rúa precipita su salida. Pasó lo que todo el mundo sabía: se iba a Caballo, se iba de la Rúa, lo que nadie iba a pensar que iba a ser en menos de 24 horas. Y evidentemente de la Rúa se va y no quiere devaluar. O sea, quiere irse con ese supuesto logro del 1-1, cuando en realidad ya la convertibilidad no existe más, a pesar de que de la Rúa técnicamente o formalmente se vaya sin ajustar el tipo de cambio, ¿no? La Unión Cívica Radical estaba fragmentada, la alianza disuelta y el peronismo no pensaba ni por asomo integrar un gobierno de unidad. Sin interlocutores y sin margen alguno, el presidente presenta su renuncia aproximadamente a las 7 de la tarde. Sí, Mónica, es oficial, lo dijo el hasta hoy secretario general de la presidencia, Nicolás Gallo. Fernando de la Rúa ha renunciado a la presidencia de la Nación. Lo hizo a través de una carta escrita a mano que decía: Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001. Al señor presidente provisional del Honorable Senado, ingeniero Ramón Puerta. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy, para asegurar la gobernabilidad y construir un gobierno de unidad, fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y la continuidad institucional de la República. Pido por eso al Honorable Congreso que tenga bien aceptarla. Lo saludo con mi más alta consideración y estima y pido a Dios por la ventura de mi patria. Firmado Fernando de la Rúa. Renuncia escrita de puño y letra hace algunos minutos nada más en el despacho presidencial. Lentamente, la noticia de la renuncia del presidente comenzó a correr de boca en boca. Y
grandes grupos de motoqueros que habían estado en el frente de batalla abriendo paso para los manifestantes comenzaron a contarle la noticia a la gente que estaba reunida en el obelisco. Sin embargo, la tensión continuaba y, por supuesto, también la represión. Aproximadamente a las 7:10 de la tarde, Alberto Márquez, de 57 años, estaba simplemente parado con su esposa Marta. En cuestión de segundos, 3 autos, de los cuales uno tenía una sirena en el techo, estacionaron en forma de abanico. De ellos bajaron algunos policías de civil y sin explicación alguna comenzaron a disparar. Luego se fueron a toda velocidad. Mirá cómo estoy, hijo de puta. ¡Arriba, carajo! Alberto fue alcanzado por esas balas y recibió 2 impactos en la espalda, convirtiéndose en la última víctima fatal de ese día. Martín Gali, quien estaba cerca, recibió un impacto en la cabeza, pero logró sobrevivir. Los médicos le dijeron que existía la posibilidad de que sus gruesas rastas hayan amortiguado un poco la bala. En paralelo, en Casa Rosada y con una plaza repleta afuera, Víctor Buje, el fotógrafo presidencial, fue el encargado de registrar los últimos momentos de la Rúa como presidente de la nación. Poco después, un helicóptero se acercó al techo del lugar y el ahora expresidente partió rumbo a Olivos. 19:53 minutos, 2 años y 10 días después de que asumiera el presidente Fernando de la Rúa, luego de haber renunciado, se va en helicóptero. Mientras tanto, la noticia seguía circulando y la gente festejaba. Al finalizar el día, 39 personas habían sido asesinadas en todo el país por la represión estatal. El 21 de diciembre, y conforme lo establece la Constitución, asumió como presidente provisional Ramón Puerta, ya que estaba primero en la línea de sucesión. Acto seguido, convocó a Asamblea Legislativa. Acuérdense, yo, el viernes pasado, ¿qué dije yo? Atención, señores, aquí, aquí paradita, donde estoy ahora. Atención, presten atención, con un estallido social. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y se produjo la renuncia del señor presidente de la República. Así que tendremos nuevo presidente a partir de hoy, porque el país está acéfalo en este momento, está sin presidente. Finalmente, se votó a Adolfo Rodríguez Sá como nuevo presidente. Él lanzó una nueva moneda, el argentino, que pasaría a convivir con el peso y el dólar. Nadie se animaba a decretar la muerte de la convertibilidad. Además, prometió crear 1 millón de empleos y anunció la suspensión del pago de la deuda externa. Por primera vez, Argentina declaraba oficialmente que no podía cumplir con sus compromisos. De más está decir, las protestas, los saqueos, los cacerolazos y el malestar continuaron. Cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas, pero yo luché por mis derechos. Yo soy el decano de los cañistas de Avellaneda.
65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Es muy fácil y muy rápido romper absolutamente todo, pero reparar lleva mucho tiempo. El 27 de diciembre, Cavallo le pidió disculpas a la gente. A una semana habló Domingo Cavallo y pidió disculpas a la gente por haber impedido retirar el dinero de los bancos. Elogió a Rodríguez Sá, quien consideró un valiente. Dijo que la convertibilidad no está muerta y que no se siente una persona odiada. Y el mismo día, Menem visitó a Rodríguez Sá. Buen día. Gracias por venir, Carlos. Al contrario, gracias por venir. En los días siguientes, los gobernadores peronistas, que inicialmente habían respaldado la designación de Rodríguez Sá, comenzaron a retirarle apoyo. Después de convocar a los gobernadores a una cumbre en Chapadmalal, a la cual muchos no asistieron, el nuevo presidente renunció a su cargo el 30 de diciembre. Así, el bastón presidencial volvió a las manos de Ramón Puerta, quien renunció y se lo entregó el 31 de diciembre a Eduardo Camaño, quien presidía la Cámara de Diputados. Él duró apenas unas horas y finalmente, el 1 de enero de 2002, la Asamblea votó a Eduardo Duhalde como nuevo presidente de la Nación. Él asume con un diagnóstico claro: la convertibilidad no puede sostenerse. Además de eso, ratifica que el default se mantiene. En sus primeros días, envía al Congreso la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que deroga los pilares de la convertibilidad y habilita la devaluación. También establece la especificación forzada, por la cual depósitos y deudas en dólares se convierten a pesos a distintos valores, lo cual contradecía una de sus promesas. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. De más está decir, nadie recibió dólares. En cuestión de semanas, el dólar superó los 2 pesos y luego los 3. La devaluación provocó una inflación inmediata con aumentos en alimentos y bienes básicos, lo que golpeó con fuerza a los sectores más vulnerables. La pobreza y el desempleo, que ya eran altos, suben todavía más durante los primeros meses de 2002. Mientras tanto, la falta de dinero obliga a seguir utilizando cuasimonedas que circulan en paralelo al peso y que son aceptadas por comercios y provincias como forma de pago. Argentina funcionaba durante esos meses con un sistema monetario fragmentado, en el que prácticamente cada provincia tenía su moneda. Las Lecop y el Patacón, las Lecor en Córdoba, el Federal en Entre Ríos, el Secacor en Corrientes, Boca en Tucumán, los Chachos en La Rioja, Petrom en Mendoza, Semis en Misiones, Bocanfor en Formosa, los Quebracho en Chaco o los Petrobonos en el sur, entre otros. Monedas que circulaban ya desde mediados del 2001 como alternativa a la convertibilidad. Frente a ese deterioro social, el gobierno implementó programas de asistencia de emergencia, entre ellos los planes Jefes y Jefas de Hogar, que buscaban contener a millones de personas sin ingresos formales. La prioridad en ese momento no era estabilizar la economía en términos clásicos, sino evitar un nuevo estallido. La inflación del 2002 supera el 40% y la pobreza se dispara hasta superar a más de la mitad de la población. Los comedores comunitarios se ven desbordados, se consolidan los trueques en clubes de barrio y los trabajadores comienzan a recuperar sus fábricas. En paralelo, los movimientos piqueteros mantienen cortes en accesos, rutas y puentes, y la alta desocupación convierte a estos movimientos en actores centrales de la escena pública. Es en este marco que se dan otros hechos ya tratados en este canal, como la masacre de Floresta o la de Puente Pueyrredón. El impacto político de este último hecho es inmediato y pocas semanas después, Duhalde anuncia que no será candidato en las elecciones de 2003. Esas elecciones presentan un escenario bastante fragmentado. Los referentes del peronismo compiten entre sí y el proceso termina con un resultado inesperado. La primera vuelta consagra a Carlos Menem como el candidato más votado, pero sin mayoría suficiente, por lo que debe enfrentar en el balotaje a Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Ante la certeza de una derrota aplastante, Menem decide retirarse y la fórmula de Kirchner asume directamente la presidencia el 25 de mayo de 2003.
Esto marca el inicio de un nuevo ciclo político. Su gobierno toma distancia del modelo de los 90, consolida un tipo de cambio alto, impulsa políticas de recomposición del empleo y formaliza la ruptura con los organismos financieros que habían marcado el rumbo durante la década anterior. También redefinió la relación con las Fuerzas Armadas y pone en el centro de su agenda la política de derechos humanos. Y aunque el país todavía arrastraba los efectos de la crisis, la economía ya había empezado a mostrar señales de recuperación. El juicio oral por los hechos de represión en Plaza de Mayo se inició en 2014 y llegó a veredicto en 2016. Por el juicio pasaron unos 1000 testigos y como resultado fueron condenados Enrique Matov, Rubén Santos, Raúl Andriosi, Norberto Gaudiero, Víctor Belloni, Omar Bellante, Carlos López, Roberto Juárez y Ariel Firpo Castro. Durante el proceso hubo testimonios realmente fuertes, como el de Daniel, joven que asistió a Gastón Riba cuando fue asesinado. Surgen un grupo de policías con las camisas blancas, veo que nos apunta, hace este movimiento, baja, vuelve a tirar, vuelve a levantar y tira. Cuando me caigo, nos caemos, porque Gastón cayó sobre mí, me empezó a decir que se moría. Yo pensé que se iba a morir de un infarto, porque tenía la vena del cuello, se le marcaban las pulsaciones en la vena del cuello. Y yo le pedía que se tranquilice. Bueno, tranquilízate que te vas a morir, pero de un infarto. Y en ese momento él me toma de la mano y me dice, mirándome, y me dice, me muero, me muero. Y yo creo que ahí fallece. O el del expresidente Fernando de la Rúa. Todo lo relacionado a este juicio y a cómo fue el camino para llegar a la verdad se detalla a la perfección en el documental Maelstrom 2001. Sin duda alguna, uno de los mejores documentales que vi respecto al hecho y enorme fuente para la realización de este video. Ahí se registra el impresionante trabajo de Rodolfo Pregliasco, el físico encargado de dictaminar el horario y lugar de las muertes en base a las cámaras, relojes y hasta en las sombras que proyectaban los objetos sobre el piso. Así, pudo reconstruir las circunstancias de cada una de esas muertes que oficiales de policía estaban cerca y quienes pudieron haber disparado. La crisis del 2001 no solo derrumbó un gobierno y a un modelo económico, modificó hábitos cotidianos, formas de pensar la política y hasta la relación que tenemos con nuestro propio dinero. Desde entonces, cualquier charla económica y política en Argentina aparece condicionada por estas fechas. Y lo cierto es que el estallido no se explica por una sola causa. Fue la sumatoria de un modelo agotado, decisiones tardías, factores externos, crisis sociales, disputas internas y un sistema político que no encontró o no quiso encontrar respuestas a tiempo. Sus efectos siguen presentes más de 20 años después, en la forma en que ahorramos, en la confianza o desconfianza que le tenemos al Estado o a los bancos y en la discusión constante sobre cómo evitar repetir esa secuencia. Y por eso es importante entender los motivos por los que todo ocurrió, o los nombres de las víctimas y también de sus victimarios, porque quizás una de las formas de evitar repetir algo así es simplemente que tanto nosotros como las futuras generaciones conozcamos nuestra propia historia.